Gloria a Jesús, aleluya. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios, hermano. Más hermoso que cualquier cosa, por eso decía el salmista, ¿verdad? Me vale más un día, ¿verdad? Estar a las puertas, que 1000 fuera de ellos. Aquí estamos, y no en las puertas, estamos dentro, ¿verdad? Oyendo su palabra, qué gozo. Espero que con esa misma mentalidad tú estés aquí, amén. No, qué bendición el poder estar aquí y poder oír su palabra. Bueno, mis hermanos, he querido tener buen tiempo de predicación en esta hora porque hemos estado tratando un tema que hemos titulado las dispensaciones, ¿sí? Para los que quizás no lo han oído, una dispensación es un periodo en el tiempo en el que Dios ha tratado con la humanidad, ¿verdad? Hemos hablado de varios periodos de tiempo en el cual Dios ha tratado con la humanidad, Dios ha revelado situaciones a la humanidad, Dios ha administrado la humanidad, ¿verdad? Hemos dicho también que cada dispensación tiene unas características específicas. Cada dispensación tiene un pacto, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Tiene una señal para corroborar ese pacto, ¿verdad que sí? Hay unas personas específicas dentro de ese pacto. Pero hemos visto en cada dispensación de que el hombre fracasa en ese pacto. Al fracasar en el pacto, entonces viene un juicio, ¿verdad? Y ahí termina cada dispensación. ¿Alguien recuerda cómo se llama la primera dispensación? Aleluya. La segunda dispensación. Tercera. Gobierno humano. Amén. Cuarta. La ley. Y quinta. ¿En qué dispensación nos encontramos nosotros? En la gracia. Amén. Gloria al Señor. Creo que fue, el antepenúltimo martes, antes de acabar el año, hablamos de la gracia, ¿verdad? Y hablamos de que el pacto es conocido como el nuevo pacto y prácticamente se basa en creer en Jesucristo y en permanecer en la doctrina, ¿verdad? Hablamos de que la señal de ese pacto es el bautismo en el nombre de Jesús y el fracaso de ese pacto es el no recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso acarrea un juicio, ¿verdad? Y ese juicio es lo que se conoce como la gran tribulación. La gran tribulación, hermanos, es un juicio para la tierra. Amén. La gran tribulación no es una dispensación, es decir, no es un periodo de tiempo en donde Dios está tratando con la humanidad. No, al contrario. Es una ira, la ira de Dios, la justicia de Dios cayendo sobre la humanidad. Aunque no es una dispensación, he visto la necesidad de hablar qué es eso, porque quizás a veces se confunde un poco la cronología de lo que va a suceder. Y creo que es importante que sepamos lo que va a suceder, lo que está esperando la iglesia, lo que debes estar esperando tú y lo que no debes estar esperando. Amén. Entonces, hoy he titulado esta predicación La Gran Tribulación. Amén. Entonces, quiero decirles nuevamente que no es una dispensación, es importante. Es el juicio cuando termina la dispensación de la gracia. Amén. La gran tribulación es el juicio al mundo precisamente por no recibir a Cristo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 2. Hoy, hermanos, vamos a leer la Biblia. Romanos capítulo 2 del versículo 2 al 5, quiero leer para ustedes. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia en longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Entonces aquí estamos diciendo, hermanos, que aquellas personas que no aceptan el arrepentimiento que Dios les da, entonces va a venir aquí ira y juicio. Amén. ¿Qué va a venir para la tierra? Ira y juicio. Amén. La bondad de Dios se ha manifestado desde que Cristo, hermanos,
abrió el tiempo de la gracia y su benignidad la ha derramado para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna, ¿verdad que sí? Y si una persona llega a arrepentirse es porque la benignidad de Dios lo guió a ese arrepentimiento, pero aquellos que por su dureza y su corazón no arrepentido no aceptan al Señor, entonces el Señor tiene que hacer juicio. Amén. A veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? Y bueno, ¿y Dios por qué permite todo? ¿Por qué no lo juzga? Va a haber un día que Dios va a juzgar. Eso se llama la gran tribulación. Amén. Pero entonces Dios va a juzgar a toda la tierra. Gloria a Dios. También la gran tribulación, hermanos, y escuchen bien esto, es un periodo de prueba para Israel. Amén. No para la iglesia. Es un periodo de prueba ¿para quién? Romanos capítulo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que haya terminado el tiempo de la gracia, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Entonces, hermano, Israel sí va a pasar la gran tribulación. Amén. Hoy en día se está moviendo mucho esos rabinos que haciéndose judíos, la iglesia no tiene que volverse judía ni volverse israelita, porque ellos tienen un endurecimiento. Amén. Nosotros tenemos una revelación. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pues la gran tribulación, ¿qué es? El juicio al mundo por no recibir a Cristo y una prueba para el pueblo de Israel. Y bueno, ¿y cuánto va a durar esa tribulación, ese juicio? Daniel capítulo 9, versículo 27 nos refleja la duración de este juicio. Imagínense, hermanos, que esto ha estado profetizado aún desde los tiempos antiguos. Daniel capítulo 9, el versículo 27, dice la palabra del Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando a Israel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Y por otra semana. Esa semana, hermanos, es una simbología de años. Amén. Una semana corresponde a 7 años. Amén. Cada día de esa semana son 7 años. Aquí está diciendo entonces que la gran tribulación durará un periodo de ¿cuánto? 7 años. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy entendida la iglesia. 7 años. Amén. Va a haber la mitad de esos 3 años y medio en donde el anticristo va a tener un gobierno de supuesta paz. Y los otros 3 años y medio serán 3 años de gran tribulación. Apocalipsis también nos habla de eso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 dice la palabra del Señor: y la mujer huyó al desierto. Esa mujer es Israel. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten. ¿Por cuánto? Por 1260 días, que eso correspondería aproximadamente a 3 años y medio. Amén. Entonces, esos 3 años de gran tribulación es una prueba a Israel, pero Dios ha prometido guardar a Israel. Amén. Apocalipsis capítulo 13, verso 5 también nos habla de ello. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses. Amén. Aproximadamente 3 años y medio. Entonces la gran tribulación durará 7 años, pero 3 años y medio va a ser de supuesta paz, y los otros 3 años y medio va a ser de gran tribulación. ¿Sí me daba a entender, mis hermanos? ¿Cuántos quieren estar en la gran tribulación? Aleluya. Como que estamos entendiendo cómo es esto. Bueno, esta expresión de la gran tribulación, la Biblia utiliza
varias expresiones y a veces eso es lo que nos lleva a confundirnos. Amén. Las personas confunden el arrebatamiento, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. A veces los mismos cristianos no saben dónde ponerlo, qué va a suceder primero. Amén. Y es bueno que nosotros organicemos. ¿Por qué? Porque la Biblia a veces utiliza expresiones muy parecidas. Entonces no sabemos cuándo está hablando del arrebatamiento, cuándo está hablando de la gran tribulación y cuándo está hablando de la segunda venida de Cristo. Y veo caras que están diciendo, pastor, ¿de qué nos está hablando? Tranquilos, que lo vamos a ir desarrollando. Mateo 24, el texto que leímos, del 15 al 21, está hablando de la gran tribulación. No está hablando del arrebatamiento. Muchas personas han creído que eso es el arrebatamiento, pero no, está hablando de la gran tribulación. Le están hablando a los israelitas, amén, en ese momento que ellos van a pasar esa tribulación. Entonces ahí Él está mostrando, Jesucristo le está hablando a ellos de lo que va a suceder allí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces hay dos palabras que es necesario que entendamos cuando la Biblia está hablando de la gran tribulación. Una está en Joel capítulo 2, versículo 11. Joel capítulo 2, versículo 11, yo sé que ustedes lo pueden encontrar rápidamente. Joel capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy lindo, muy terrible. Y dice, ¿quién podrá soportarlo? El día de Jehová no es algo bonito, es algo terrible. Cuando la Biblia habla del día de Jehová, está hablando de la gran tribulación que va a llegar sobre la tierra y será terrible. Amén. Que nadie podrá soportar. Las guerras que han sucedido durante toda la historia de la humanidad no se compara a lo que va a suceder en la gran tribulación. No se nos pasa por la mente lo que el anticristo piensa hacer. Así que, hermano, no anhele estar en la gran tribulación. Amén. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 6. Entonces ya sabemos que la gran tribulación también se le llama el día de Jehová. Algunas partes dice el día grande y terrible. Pero Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 lo nombra también de otra forma. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de qué cosa? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tan terrible es ese día, hermano, que la gente va a desear morirse. Es decir, ojalá caigan los montes sobre nosotros, porque esto es terrible. Entonces, otro nombre que se le dice a la gran tribulación es la ira de Dios, o la ira del Cordero, o el día de su ira. Amén. Entonces, ¿cómo se le llama? El día de Jehová, el día grande y terrible, o la ira de Dios, o la ira del Cordero. ¿Sí me doy a entender? Así cuando ustedes escuchen eso, saben que está hablando del juicio a esta tierra. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora sí, ¿cómo va a suceder y qué va a pasar? Amén. Primero, con la iglesia. ¿Qué va a suceder con la iglesia? Pues, hermanos, antes que venga la gran tribulación al mundo, la iglesia será arrebatada. Amén. ¿Sí más o menos me entienden esa expresión? Un arrebatamiento es quitar algo con fuerza, llevarse algo con fuerza. Amén. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Antes o después? Antes que llegue la gran tribulación. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué recalco esto, hermanos? Porque precisamente el problema de los tesalonicenses era que habían personas que les habían dicho a ellos que la gran tribulación ya había llegado, o que el arrebatamiento ya había sucedido. Y resulta que los tesalonicenses vieron que sus familiares ya evangélicos, ya convertidos al Señor, fallecían y se quedaban así muertos. Entonces ellos decían, bueno, ¿qué pasó?
mi familiar murió, fue fiel a Dios y Dios no se lo ha llevado y no sucede nada. Entonces Pablo tiene que ir a corregirles, amén, esa falsa enseñanza, y le dice en el versículo 13 de primera de Tesalonicenses 4, también queremos, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, tranquilo, si un familiar tuyo falleció en el Señor, Él lo va a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta ¿qué? Hasta la venida del Señor. Esto no está hablando de la segunda venida, no, sino hasta ese momento en que el Señor va a arrebatar. Habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, aquellas personas que fallecieron habiendo recibido a Cristo en su corazón, habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús, que creyeron, que se arrepintieron, que permanecieron fieles a Él y fallecieron, entonces ellos resucitarán primero, ¿verdad que sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, tomados con fuerza, juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuánto? Siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Señor va a llevarse a su iglesia antes que el juicio llegue. Amén. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia ya ha sido perdonada, ya ha sido rescatada, entonces el Señor se la va a llevar. Amén. Desapareceremos de este mundo y en ese momento se presentará el anticristo. ¿Sí están organizando las cosas cronológicamente? Entonces, ¿qué está esperando la iglesia? La iglesia no está esperando al anticristo, ni guerra, ni rumores de guerra. No, la iglesia no está esperando que haya un ecumenismo de religiones o que declaren la tercera guerra mundial. No, nosotros estamos esperando el sonido de la trompeta. Amén, amén. La voz de nuestro Señor. Que nos digan, vengan aquí, que ya es la hora. Amén. Llamando a la novia para las bodas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Eso estamos esperando. Amén. El que se esté esperando la gran tribulación, pues no sé. A veces a uno le hacen preguntas extrañas. Y uno dice, bueno, ¿uno por qué le hacen esas preguntas? Por ejemplo, a mí me han preguntado, bueno, ¿y será que uno se puede salvar en la gran tribulación? ¿Por qué está preguntando esto? ¿Verdad que no está seguro que se va? Hay que estar seguro de que nos vamos con Él. Hay que velar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Es decir, entonces, que si la iglesia va a ser arrebatada antes, la iglesia no va a pasar la ira de Dios. Amén. Vamos a comprobarlo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, hoy en día, bueno, desde los tiempos de los apóstoles se han levantado falsos profetas en base a esta doctrina. Entonces, bueno, saber qué creemos nosotros. Amén. Dice Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Amén. Seremos salvos de ¿qué? De la ira. ¿Y qué es la ira? La gran tribulación, ese juicio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Es decir, aquellos que se guarden para Él, Él los va a guardar de la hora. Esto no quiere decir, porque algunos lo han malinterpretado, de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y el Señor la va a proteger. No. Está diciendo que lo va a guardar de esa hora. Es decir, esa hora, ese momento no le va a llegar a la iglesia, porque el Señor ya la ha arrebatado. Amén. Bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros cuando el Señor nos arrebate?
Es decir, el Señor se lleva a la iglesia, nos lleva a nosotros. Y hay 7 años de tribulación y de gran tribulación en la tierra de juicio. Pero, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué estaremos haciendo nosotros? Pues nosotros estaremos en los cielos con el Señor. Nuestro cuerpo será transformado. Esto incorruptible se va a ser transformado, esto corruptible va a ser transformado en incorruptible. Amén. Es decir, el Señor nos va a dar un cuerpo parecido al de Él cuando resucitó. Un cuerpo incontaminable, un cuerpo en donde el pecado no puede asediarnos, un cuerpo en donde Él va a poner su mente en nuestra mente. Amén. Allá, esa es la promesa de nuestro Dios, donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Aleluya. Ahí podemos hablar ya de una perfección. Amén. Por eso Pablo decía, no es que lo haya alcanzado, pero yo camino, ¿verdad? Yo corro la carrera, aleluya, pero Él un día vendrá. Quiero decirles que el apóstol Pablo estaba esperando el arrebatamiento. Él pensaba que era en su época, porque no sabemos en qué momento, hermano. Puede ser mañana, pasado mañana, este año 2020, no sé. Entonces, arregla las cosas con el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Primero, Romanos capítulo 14. Mientras aquí están en gran tribulación, hermanos, nosotros estaremos en fiesta. Nosotros que nos vamos, ¿cuántos nos vamos con Él? Digan amén. Aleluya, un buen grupo vamos de aquí. Romanos 14:10 dice, pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, porque menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hermanos, es un tribunal no de juicio, sino de premios. Amén. Es decir, allá en el cielo, el Señor va a recompensar a la iglesia, a cada uno por individual, por lo que hizo aquí en la tierra. Aquellos que se permanecieron fieles a pesar de la prueba. ¿Ustedes creen que Dios no ve eso? Él lo tiene allá guardado. Aquellos que a pesar de la persecución y las dificultades que vinieron sobre ellos en sus años, en su vida, aún así se permanecieron firmes en el Señor. Quizá hubieron tropiezos, quizá hubieron caídas, pero se volvieron a levantar. Allá está escrito eso en los cielos. Y allá hay coronas para nosotros. Aquellos que le sirvieron a Él con amor, con fervor, allá hay coronas. Aleluya. Allá está la recompensa de lo que tú hiciste. Allá está escrito todo. Pero no para juzgarte, sino para premiarte. Porque lo malo ya va a ser borrado completamente. Y Él tiene la lista de todo aquello, todo esfuerzo. Mira, te voy a dar la corona porque cuando estuviste allá en Tenerife Sur persististe. Aguantaste, serviste, ayudaste, ayunaste, oraste. Diste un grano de arena para su obra. Ya está escrito, aleluya. Te van a dar coronas y premiaciones. Y Él te mirará y va a decir, oh siervo fiel, en lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Y lo veremos cara a cara, con nuestros ojos, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habrá fiesta. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Estaremos en fiesta con el Señor. Allí nos uniremos con Dios para siempre. Ya no más llanto, ya no más tristeza, ya no más dolor. No, el Señor será nuestra luz, nuestra esperanza, nuestro gozo constante. Él será nuestro Dios para siempre. Aleluya. ¿Cuántos quieren llegar allá, mis hermanos? Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, no te preocupes tanto por las riquezas de este mundo.
o por lo que va a conseguir aquí, donde todos al final se cae, se derrumba. No estoy diciendo tampoco de que te desentiendas, no, no, no. Tú tienes que esforzarte en esta tierra, en este mundo, pero que eso no sea todo el mover de tu intención. Haz tesoro en los cielos. Haz riquezas allá arriba, aleluya, gloria a Dios, créele a Dios, sírvele a Dios, avanza en Dios. Hermano, todas las dificultades que pasamos en Dios no es en vano, tienen recompensa, aleluya, las tiene contadas. Él sabe lo que has pasado, Él sabe tus lágrimas, Él sabe lo que has hecho para Él, amén. Y allá nos gozaremos en Él. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? ¿Quién está contento en esta noche? Aleluya. Después de esos 7 años, mientras nos estamos gozando con el Señor en los cielos, y Él nos está dando revelación de sus misterios, y estamos allí con Él, viéndolo cara a cara, entonces cuando se acaben esos 7 años, cuando aquí en la tierra se acabe ese periodo de gran tribulación, entonces viene lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Amén. La segunda venida. Pero Él no viene solo. Él no vuelve solo. Él vuelve acompañado. ¿Y saben de quién? De tú y de mí. De nosotros. Nosotros que estuvimos en las bodas con Él, vamos a volver a esta tierra. Con ese cuerpo glorificado con Él. Eso es lo que se llama la segunda venida de Cristo. ¿Sí lo han organizado cronológicamente? Primero el arrebatamiento, el Señor se lleva a la iglesia a los cielos. Hay 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, pero en el cielo están las bodas del Cordero, nos estamos gozando en el tribunal de Cristo, y después de esos 7 años volvemos a bajar nosotros a la tierra. Aleluya. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿cómo? En su gloria. Eso es diferente al arrebatamiento, porque en el arrebatamiento el Señor podemos decir que como que se va a asomar en las nubes, va a llamarnos desde las nubes y nos recogerá. Pero aquí dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué? En su gloria. ¿Con quiénes? Y todos los santos ángeles con Él. Esos santos ángeles con Él se está refiriendo a la iglesia santa que Él ha limpiado. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por eso en Mateo 24 dice, uno será tomado y el otro será dejado. Eso no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la gran tribulación, porque cuando nosotros volvamos con Él, Él va a separar de Israel a los cabritos de las ovejas. ¿Sí me he dado a entender? Hay que poder poner todo en cronología. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Yo sé que es mucha información, hermanos, pero deseo que nos quedemos con el orden cronológico y de lo que nosotros estamos esperando. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y escuche, y los ejércitos celestiales, ¿cómo estaban vestidos? De lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Recuerden que la iglesia es aquella que Él va a vestir de lino fino, es decir, que Él va a volver con nosotros. Amén. De una forma gloriosa. Aleluya. ¿Cuántos están anhelando eso? Amén. Yo quiero escuchar un gloria a Dios de aquellos que han escuchado estas palabras y se han gozado en su corazón. Den un aplauso al Señor porque Él es grande. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, eso es lo que va a pasar con la iglesia. Amén. Con los que nos vamos a ir con Él. Pero, ¿qué va a pasar en la tierra?
Entonces nosotros ya hemos entendido que primero es el arrebatamiento, ¿verdad? O la venida del Señor, a veces se le nombra la venida del Señor a ese arrebatamiento, también se le dice el rapto. Hay una parte en la Biblia que se le llama nuestro encuentro con Él o el recogimiento. Hay varias expresiones para hablar del arrebatamiento. Primero sucede el arrebatamiento, se presenta luego el anticristo, están los 7 años de tribulación o de gran tribulación y después la segunda venida de Cristo. Amén. Después de la segunda venida de Cristo aparece la última dispensación, que la veremos el martes siguiente, el milenio. Pero ahora quiero hablar de qué va a pasar en esos 7 años aquí en la tierra. Amén. Esos gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué va a pasar con los que se van a quedar en la tierra? No se preocupe que eso no es para usted, pero es bueno que lo sepamos. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Repito. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Amén. Es decir, él está diciendo a los tesalonicenses: tranquilos, el día del Señor todavía no ha llegado. Amén. Recuerden que el día del Señor está hablando de la gran tribulación. Amén. El día del Señor o el día de Jehová. Entonces le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí quiero explicar, es decir, él está diciendo que en la gran tribulación, cuando ya comience el día del Señor, ahí se va a manifestar la apostasía y ahí se va a manifestar el hombre de perdición. Es decir, nosotros no estamos esperando a ver el anticristo, tampoco estamos esperando a que suceda una gran apostasía. No. Nosotros estamos esperando que el Señor venga. No estamos esperando señales de ningún tipo. Amén. Él está queriendo decir allí de que, porque los tesalonicenses estaban pensando que ellos estaban viviendo la gran tribulación porque estaba Roma persiguiéndolos y los estaban asesinando. Entonces algunos falsos profetas le estaban diciendo: no, es que ya estamos en la gran tribulación. Entonces ellos dijeron: no nos fuimos, el Señor nos dejó, ¿qué ha pasado? Entonces Pablo dice: tranquilos, no se asusten como si un espíritu o un profeta por allá les ha revelado otra cosa que no es. El día del Señor no vendrá si antes no viene la apostasía. Es decir, como no estamos viendo apostasía y no vemos al hijo de perdición, todavía no estamos en la gran tribulación. Si tú llegas a ver al hijo de perdición, pues asústate, porque puede ser que el día del Señor vino y te quedaste. Amén. ¿Sí me he dado a entender? Ese amén son amén. Bueno, las preguntas luego, otro día. El verso 4 dice: el cual está hablando del hijo de perdición, es decir, el anticristo. Es un hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, escuche, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La mayoría de teólogos concordamos de que lo que lo detiene eres tú y soy yo, y aquellos que todavía no han llegado al Señor. Entonces, cuando el Señor arrebate a la iglesia, ya no hay nada que detenga al anticristo. Él ya va a ir con todo su fervor, con todo su odio, a mostrarse. Un hombre se levantará en el gobierno, amén, y dominará todas las naciones. Y yo quiero que ustedes sepan que esto es así. Hace 2 años, hace 2 o 3 años, en las Naciones Unidas se levantó un hombre y dijo: necesitamos urgentemente a un hombre del cielo o del infierno, pero que venga y arregle las cosas. Yo creo que esas palabras, hermanos, eran profecía, que la profecía llega así. Un hombre común y corriente, no, uno de los altos mandos de allí,
Y dijo, necesitamos de verdad, la situación en el mundo está tan mal que necesitamos un hombre del cielo, del infierno, pero que venga a solucionarnos las cosas. Y va a llegar, amén. Pero no es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el anticristo va a organizar un gobierno mundial, político, económico y religioso. Eso es lo que la Biblia llama la Gran Babilonia. Es decir, él va a unir las religiones, y él va a unir la política, y él va a unir las naciones. Y eso es lo que la Biblia menciona, la Gran Babilonia. Pero la Gran Babilonia se divide en dos: la Gran Babilonia espiritual, que es religiosa, y la Gran Babilonia política. Amén. Entonces él se levantará dominando todo. Porque yo creo, hermanos, que cuando Dios arrebate la iglesia, eso va a ser un impacto muy grande en el mundo. Sí, amén. La gente se va a asustar, la gente va a comenzar a decir, bueno, ¿qué pasó? Algunos dirán, no, pues los extraterrestres los llevaron. Otros dirán, no, los Illuminati hicieron allí una bomba nuclear, yo qué sé. Otros dirán, no, los masones hicieron algo y se robaron a la gente. Y la gente va a comenzar a conspirar y a decir un montón de cosas. Yo creo que peor es para aquellas personas que, conociendo el Evangelio y nunca lo aceptaron, que saben lo que sucedió. Eso será un trauma horrible. Saber que escuchó palabra de Dios, que vio cómo la gente era bendecida, que vio hasta milagros y se quede. Eso va a ser tremendo, porque va a saber lo que sucede. Que va a ir a la iglesia y que no encuentre a nadie. Que quizá va a ir donde el familiar evangélico, el cristiano, el que juzgábamos todo el tiempo, y ya no está. Yo creo que a ellos será más difícil. Amén. Así que Dios nos guarde que no seamos aquellos que veamos al anticristo. Yo no quiero ver al anticristo, yo quiero ver a mi Señor. Amén. Ni me interesa quién es, ni de dónde es, ni si es feo o guapo, rubio, negro. A mí no me interesa. Me interesa es ver al Señor y preocuparme por eso. Amén. Pero claro, eso va a ser un impacto tan grande que miles de personas desaparezcan, que entonces van a decir, bueno, aquí está sucediendo algo. Entonces ese hombre va a aprovechar y se va a mostrar con poder. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, me quedan 5 minuticos para terminar. Quiero hablarles de Apocalipsis 7, versículo 8, hermanos, para seguir hablando de lo que va a suceder allí. Apocalipsis 7, versículo 8, dice: de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. ¿Qué sucede aquí? Aquí habla del capítulo 7, del 1 al 8, habla de unas personas, dice 144,000 sellados, que parece ser que van a ser salvos en medio de esa gran tribulación. Ahí está hablando literalmente de Israel. Incluso nombra las tribus, ¿sí? La tribu de Zabulón, de Neftalí, de Aser, de Manasés. Entonces nombra todas las tribus y nombra la cantidad exacta de cada una, porque el Señor les prometió a ellos eso. Esos israelitas que en medio de la gran tribulación se van a mantener firmes, y cuando vean ahí al hijo de perdición sentarse en el trono de Dios y decir que yo soy Dios y se rebelen contra él, entonces a esos el Señor va a guardar. Amén. Para que sean salvos dentro de la gran tribulación. Esos son las ovejas que él va a separar de los cabritos. Amén. Pero hay una curiosidad. Hay una tribu que no está, y es la tribu de Dan, ¿sí? Bíblicamente, algunos comentan de que el anticristo puede salir de la tribu de Dan. En Génesis 49, ya lo leerán en sus casas, del 16 al 18, hay una profecía sobre la tribu de Dan. Y Dan, la tribu de Dan, dice algo como que de ti saldrá la serpiente. Una expresión así, no recuerdo muy bien, ya lo leerán en su casa. Entonces, algunos comentan de que puede ser que tenga sangre israelita. Amén. Hay geográficamente se sabe más o menos los que tienen esa sangre de la tribu de Dan, pero eso ya los curiosos que quieran averiguarlo. Pero nosotros estamos fijos en el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. En Apocalipsis 13, del 15 al 18, también, bueno, si quieren leerlo allí, quiero explicarlo porque ya el tiempo se ha pasado. Habla de un número. Dice el sello del 666. Amén. Ese sello del 666 va a surgir dentro de la gran tribulación. Es un sello que se le va a dar a las personas, en la cual las personas sin ese sello no van a poder comprar,
sin ese sello no van a poder vender, sin ese sello no van a poder comer, sin ese sello no van a poder ir a la escuela. Es decir, es un sello como una especie de descenso que el anticristo le va a hacer a toda la humanidad. Yo me imagino que dirá, bueno, se desapareció un montón de gente, quiero saber cuántos tenemos, y los va a sellar. Amén. Pero eso tiene un misterio que fue revelado ya, ¿no? El 666 es un simbolismo. No le tengan miedo al número 6, ni al 666. Yo conocí un pastor que el número telefónico le da 666, 69, 63, no sé qué, y no lo vamos a tachar de anticristo al pobre pastor, que Dios lo usa mucho. No, este número no tiene nada de extraño. Lo que surge es que ahí, si ustedes lo leen bien, el apóstol le está mostrando un misterio y dice, ese es número de hombre. Queriendo decir que el anticristo no es un espíritu, el anticristo es un ser humano, es un hombre, amén. Así que él posiblemente tendrá un gobierno, ¿sí? Que ese gobierno tendrá su nombre y ese va a ser el sello que él va a poner. Él va a decir, ellos me pertenecen a mí, así como el Señor nos dio un sello a nosotros, diciendo, ellos me pertenecen a mí, pues el diablo quiere hacer lo mismo con el anticristo, y el anticristo va a sellar a los suyos y va a decir, ellos son míos, amén. Pero no es que tenga un mover místico este número, no se preocupen por eso. Pero si dice, es un nombre, es un número de hombre, amén. ¿Cuánto damos alabanza a Jesús? Yo creo que ustedes sepan que en Apocalipsis aparecen tres figuras. Por ejemplo, aparece el dragón representa a Satanás, aparece la bestia es el hombre, anticristo, ¿amén? Aunque lo llaman la bestia, Juan especificó que era un hombre, amén, el anticristo. Pero también aparece algo que se llama la segunda bestia, o el falso profeta, y eso va a ser un precursor, amén. Algunos dicen que será esa persona que va a unificar las religiones. Unos piensan que va a ser un sacerdote, otros piensan que será un imán o una persona que tenga poder influenciador en las religiones. Amén. Y ellos organizarán lo que se llama la Gran Babilonia, el sistema mundial religioso y político y económico que se va a mover dentro de la gran tribulación. A la gente la van a buscar a matarla si no tienen el sello. Unas personas me preguntan, pastor, ¿y será que hay personas salvas en la gran tribulación? Yo me pregunto, si en el tiempo de la gracia, en donde el Espíritu Santo se movía, donde vimos milagros de parte de Dios, donde tú estás aquí teniendo libertad de culto, bueno, a veces los vecinos nos molestan un poco, pero de ahí no pasan, donde tú puedes adorar a Dios, cantar, alabar, donde hay palabra de Dios, donde hay revelación, donde hay gozo, y hay personas que les cuesta. Personas que a veces las situaciones difíciles les quita esa fidelidad a Dios. Viene un momento difícil, ya dejo de serle fiel a Dios, dejo de asistir a la iglesia. Viene un problema económico difícil, dejo de serle fiel a Dios, dejo de diezmar, dejo de ofrendar, dejo de aportar. Hay una persona que me está atacando por ser cristiano o algo, oculto mi vida cristiana. Entonces, si en este tiempo esa situación sucede, ¿usted se imagina que nos digan a nosotros, o se pone el número de la bestia o no va a comprar? O se pone el número de la bestia o no paga la deuda. O se pone el número de la bestia o sus hijos se mueren de hambre. Si no lo hicieron en el tiempo de la gracia, lo harán allá. Es una incógnita. Aproveche este tiempo. Hermano, amigo que estás aquí, aprovecha este tiempo. Que los días son malos, amén. Eso, esas excusas de, ay, es que no, es que mire, es que Dios, créanme que allá no habrá excusa. Tú dirás, montes caigan sobre mí porque esto es terrible y angustioso. ¿Cuándo terminará la gran tribulación? Les he dicho que al finalizar la gran tribulación, la tribulación termina con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esos 144,000 harán guerra con el anticristo. Y el anticristo con las naciones, entonces se unirán para destruir a los israelitas que se guardaron para Dios. Dice la profecía que ellos van a llegar al monte conocido como el monte Megido, y allí va a comenzar una guerra que se conoce como el Armagedón. Entonces, las naciones que están con el anticristo van a luchar contra Israel. En ese momento, la palabra de Dios dice que los cielos se abrirán, y entonces saldrá uno en un caballo blanco como guerrero, ¿verdad?
y sus santos, ¿adivinen quiénes? Nosotros con Él, para destruir al anticristo y al diablo y a la segunda bestia. Yo te pregunto, ¿de qué lado vas a estar tú? ¿De qué lado vas a estar tú? Yo te aconsejo que el Señor, que como que es más poderoso. Aleluya. El Señor, con la espada de su boca, matará a Satanás, destruirá a todas las naciones impías y sellará a Satanás por 1000 años. Un periodo de 1000 años el Señor gobernará y ahí todo ojo le verá, lo mirará y Él se sentará y juzgará al mundo y gobernará el mundo por 1000 años literales contigo. Amén. Y conmigo. Amén. Y eso se llama, ahí comienza la dispensación del milenio, que es la última dispensación que veremos el próximo martes. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Qué bueno que tú escuches esto, pero lo escuches sabiendo de qué lado vas a estar. Es nuestra decisión. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Y si quizás hay alguien aquí que todavía como que no ha arreglado las cosas con Dios, hermano, esta palabra es para usted. Recíbelo. Acéptalo, agárrate de Dios, echa la excusa a un lado, que esto es precioso. El Evangelio es algo maravilloso, aleluya. Gózate en Dios, aleluya. Y haz tesoros en los cielos, donde es todo eterno. Cierra tus ojos en esta hora y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Señor, ábrenos bien los oídos espirituales para que cuando escuchemos esa trompeta estemos listos para ir contigo a los cielos, Señor.